Muy buenas a todos. Para hoy tenemos un problema de suma de vectores y lo resolveremos gráficamente por el método del paralelogramo. Lo primero que hay que hacer es elegir una escala adecuada. Ya yo lo he hecho y para este caso me conviene que 2 centímetros equivalen a 10 newtons. Como tenemos acá, 2 centímetros equivalen a 10 newtons. Y tenemos los siguientes vectores: un vector de 35 newtons y un vector de 45 newtons, el vector A y un vector B. El vector A de 45 newtons forma un ángulo de 20 grados por debajo del eje X positivo y el vector B de 35 newtons forma un ángulo de 35 grados por debajo del eje X negativo. Y lo que queremos saber es cuánto equivalen 35 newtons y 45 newtons a centímetros con la escala elegida que ya tenemos. Eso se resuelve fácilmente por una regla de 3, como es este caso. 2 centímetros equivalen a 10 newtons. ¿Cuántos centímetros hay en 35 newtons? Lo que hay que hacer es multiplicar de manera cruzada 2 por 35 newtons y x por 10 newtons. Tenemos la siguiente igualdad. De aquí despejamos x, pasamos los 10 newtons a dividir, como que tenemos acá, se nos cancelan las unidades de newton y nos quedan centímetros. Multiplicamos 2 por 35 y dividimos entre 10. Entonces tenemos que x es igual a 7 centímetros. Quiere decir que 7 centímetros equivalen a 35 newtons. El mismo procedimiento vamos a hacer con el vector de 45 newtons, que en nuestra escala elegida es de 9 centímetros. Como podemos observar, este vector tiene una longitud de 7 centímetros y este vector tiene una longitud de 9 centímetros. ¿Cómo he medido los ángulos? De la siguiente manera. Colocamos el transportador en el origen y vamos a medir los ángulos. En el vector A se nos forma un ángulo de 20 grados por debajo del eje X positivo. Entonces vamos a partir de aquí desde 0 y vamos a abrir 20 grados para acá abajo. Justamente por aquí pasa el vector. Lo mismo vamos a hacer en el otro vector. Vamos a partir desde 0 grados y vamos a abrir 35, que quedaría justamente por aquí, que es por donde pasa el vector. Ya representado nuestros dos vectores con la escala elegida, lo siguiente que hay que hacer es trazar vectores paralelos a los vectores que ya tenemos para formar un paralelogramo. En este método del paralelogramo hay que hacer coincidir los orígenes de los vectores. Entonces, aquí en el origen se hacen coincidir los dos vectores. Luego vamos a trazar vectores paralelos a ellos, conservando su magnitud y su dirección. Es decir, en este vector va a haber un vector paralelo a él, acá, y de este vector va a haber un vector paralelo por acá. Ahora vamos a trazar vectores paralelos a los que ya tenemos, conservando la magnitud y la dirección de los vectores originales que ya tenemos. Vamos a trazar el vector A de 45 newtons con un ángulo de 20 grados por debajo del eje X positivo. Entonces vamos a colocar el transportador donde finaliza el vector B y vamos a abrir 20 grados hacia acá abajo. Marcamos un punto y vamos a dibujar el vector con 9 centímetros. Como podemos observar, es paralelo al vector A. Conserva la misma magnitud y la misma dirección. En este caso ya lo único que hay que hacer es marcar el otro vector, que ya aquí conservaría la misma magnitud y la misma dirección del vector B. Como podemos observar, el vector que se genera acá es paralelo al vector B y el vector que se genera acá es paralelo al vector de 45 grados.
Ahora, desde el origen, donde coinciden los inicios de los dos vectores, vamos a trazar una diagonal hasta donde se unen los vectores paralelos. Y este va a ser el vector resultante. Con la regla vamos a medir la magnitud que tiene el vector. Este vector tiene 7.8 centímetros, que en nuestra escala elegida serían 39 newtons. Ahora, queremos saber también la dirección del vector resultante. El vector resultante tiene 39 newtons. Ahora, para saber la dirección, vamos a poner el transportador en el origen y vamos a medir cuántos grados de abertura tiene el vector resultante, tomando como referencia el eje X positivo. Recordemos que el sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, se considera positivo, mientras que el sentido horario, es decir, en sentido de las agujas del reloj, lo vamos a considerar negativo. Vamos a medir por acá la abertura por debajo del eje X positivo, es decir, lo vamos a tomar de manera horario, es decir, en sentido de las agujas del reloj. Entonces vamos a ver cuánto tenemos acá. Tenemos 70 grados, que por tomarlo en sentido horario, es decir, en sentido de las agujas del reloj, lo vamos a considerar como negativo. Entonces tenemos menos 70 grados por debajo del eje X positivo. Tenemos aquí menos 70 grados. Podemos saber también cuáles serían los grados tomando el sentido antihorario, es decir, esta abertura que se genera acá, o sea, toda esta vuelta completa aquí. En total tenemos 360 grados. Si le restamos estos 70 de acá, vamos a tener 360 menos 70, que nos va a dar 290. Entonces vamos a tener 290 grados positivos desde el eje X positivo. Tenemos 70 grados por debajo y 290 grados completos desde el eje X positivo en sentido antihorario. Tenemos entonces la magnitud y la dirección del vector resultante. Este método del paralelogramo es más recomendable cuando tenemos suma de dos vectores. Cuando tenemos suma de más vectores, de 3, 4 o 5 vectores, se utiliza más que todo el método del polígono o el método de punta y cola, por ser un método más factible en la suma con más de dos vectores.